Hola, ¿me escuchas? Sí, doctor, lo escucho bien. Ok. Ah, pues mira, yo nada más veo veo información sobre el anuncio, pero no veo a nadie más ni. No, no va a poder ver a los que están conectados, que se están conectando. Yo aquí tengo el control y veo a Ajá, los asistentes. Ahora todavía no tenemos más que una estudiante. ok, Y está Alejandra, que es de la parte técnica, y ajá, estamos usted y yo. ok, Le van a dar pues, los controles también para que pueda compartir pantalla. ok. Me gustaría que hagamos eso de una vez Ujú. para asegurarme que se puede ver algo. Sí, ya ahorita Ale le está dando los controles. Ok, luego, a ver, ¿puedes ver algo, Mariel? Sí, puedo ver su pantalla ya con la presentación. Ujú. Y Ok, ahora se puede ver la presentación completa. ok. Entonces, por ahorita todo está bien. Sí, sí veo sus cambios de diapositivas, todo perfecto. Ujú. Ok. Bueno, pues creo que nada más esperamos que se dé el tiempo y pues Sí. como siempre estoy a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Yo creo que ya se empiezan a conectar algunos estudiantes. Yo creo empezamos a las 12:05, si le parece bien. A la 1:05. Ajá. 1:05, sí, perdón. ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces por aquí estamos. Entonces tú vas a moderar lo de las preguntas y esas cosas. Así es, sí, de hecho quería preguntarle cómo quiere que sea, que pregunten en el intermedio de la plática, si quiere que sea al final o cómo usted se siente más cómodo. En, bueno, supongo que has hecho esto varias veces. ¿Cuál modalidad te gusta más? Depende de los grupos. A mí me gusta que estén interactuando de manera general durante la plática porque Ujú. se hace un poco más dinámica. Pero hay Cierto, veces que depende del grupo. A veces hay grupos que no interactúan mucho claro. durante la plática, entonces a veces fluye más al final. Em, pues podemos darles la opción que si tienen alguna pregunta, que la coloquen y ya si no hay, al final las hacemos. Ok. Entonces, ¿qué te parece si hacemos las dos cosas? Ok, me parece Los perfecto. invitamos, los invitamos a que participen conforme avanza la charla y al final les damos otra chance. Ok, sí, perfecto. Ah, y luego, en estos eventos, la modalidad que usas, ¿los estudiantes ponen su cámara o están apagados siempre? Están apagados. Lo que pasa es que en la plataforma no se les da acceso precisamente a la cámara ni al micrófono. Tienen acceso nada más al chat y por ese Ok, medio es por donde vamos a estar interactuando. Igual sí, me parece que si alguien quisiera comentar algo por medio del micrófono, Ale les puede abrir el micrófono, pero de manera general, los estudiantes se sienten más cómodos utilizando el chat. ok. Ujú. ¿Está bien? Bueno, Bueno, pues lo hacemos con base en la modalidad que ustedes prefieren y siguiendo el formato que ah, les ha funcionado. ok. Y pues yo estoy aquí para compartir un rato con ustedes. Ok, gracias, doctor. Entonces en 5 minutitos nos vemos. Está bien.
Bueno, doctor, ya son la 1:05. Si usted me lo permite, podemos dar inicio. Ya tenemos algunos estudiantes conectados. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión del día de hoy de nuestras jornadas de agronomía, en donde vamos a tener el tema de edición de genomas y su impacto en la fitosanidad, para lo cual va a estar a cargo el doctor Hernán García Ruiz, que bueno, es un excelente profesionista, un excelente profesor. Y antes de que él nos dé la plática, me gustaría leerles un poco de la reseña de su trayectoria para que sepan sobre él y su formación. El doctor Hernán es ingeniero agrónomo, especialista en parasitología, es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, con maestría en fitopatología en la Universidad de Auburn, doctorado en virología molecular en la Universidad de Wisconsin-Madison. Cuenta con 3 postdoctorados en el extranjero relacionados con genómica, bioinformática y ciencias biomédicas. Dentro de los puestos que ha desempeñado el doctor Hernán, se encuentra que ha sido investigador científico en el Centro de Ciencia Vegetal Donald Danforth, profesor asociado en el Centro de Virología y Departamento de Fitopatología en la Universidad de Nebraska, y actualmente es director asociado del Centro de Virología de la misma universidad. Durante su carrera, el doctor Hernán ha sido reconocido con diversas distinciones, de las cuales destaca su nominación por excelencia en investigación en el Instituto de Agricultura y Recursos Naturales en la Universidad de Nebraska,
Fue alumno destacado en el Departamento de Entomología y Fitopatología y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde tiene la distinción de investigador nivel 2. Sus áreas de investigación en las que se desempeña incluyen temas como genómica de virus y variación del genoma completo de virus, mecanismos moleculares de la inmunidad antiviral y de las interacciones planta-virus. Es un resumen muy pequeño realmente de toda la experiencia que tiene el doctor. El doctor es una persona muy profesional, tiene muchísima experiencia en el área de virología y es un placer para nosotros el que esté aquí, que pueda compartir con ustedes en un rato de 2 horas su experiencia, ¿no? Parte de su experiencia, de su formación y que tenga la oportunidad de al final regresar esa parte del conocimiento a su país, ¿no? A México, que siempre estamos muy agradecidos de tenerlo y de escucharlo, doctor. Siempre es un placer tenerlo y le agradezco el aceptar la invitación. Siéntase cómodo en este espacio que le abrimos aquí en la Universidad de Guanajuato. Y pues sin más preámbulo, doctor, adelante, le dejo los micrófonos. Muchas gracias, Mariel. Y buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero decir que me da un poquito de pena mientras escuché la presentación que hacía Mariel. Yo mismo estaba pensando uh, qué tipo de persona ha hecho eso, ¿no? Y de dónde salió. Me da un poquito de pena también reconocer que no conozco la Universidad de Guanajuato. Nunca he ido a ninguno de sus campus. Y esta invitación me acerca un poquito con ustedes, me da la oportunidad de compartir un poco y me da la oportunidad de apoyar a mi gente. María me pidió que les hable sobre la edición de genomas y su impacto en la fitosanidad y me atreví a cambiarle el título simplemente por el impacto tan grande. El impacto es así de simple. El futuro de la fitosanidad y de alguna manera de la agronomía en general depende de la edición de genomas. Entonces, les voy a hablar de eso, pero antes de eso, aprovechando esta oportunidad, quiero remarcar que tengo dos propósitos al hacer esta charla. La primera es que los compañeros estudiantes sientan un poquito de motivación, que sientan la motivación de ser líderes en la agronomía en general y en la fitosanidad en particular, y que sean líderes en la ciencia. Si hay profesores y directivos en la audiencia, también me gustaría que ellos entiendan la necesidad de actualizar el plan de estudios y la planta de profesores. En la primera parte de esta actividad les voy a hablar un poquito de mí mismo, simplemente porque mi trayectoria como agrónomo no es una carrera normal. Les voy a hablar también un poquito de las actividades que me toca hacer como investigador científico, tales como marcar el futuro de la ciencia. Eso lo hacemos nosotros. Generamos conocimiento nuevo, difundimos ese conocimiento y lo usamos para beneficio de la sociedad. Parte también de lo que hago es formar investigadores nuevos. Entonces voy a empezar con esta parte y por favor, sientan la confianza de hacer sus preguntas en cualquier momento. Quiero empezar diciendo que soy originario del municipio de Salvatierra. Si alguno de ustedes es en la zona de Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Celaya, Tarimoro, no hay la menor duda de que conocen esta montaña. Fuera del Cerro del Cubilete, esta es la montaña más famosa en el estado de Guanajuato. La parcela que se ve es la parcela de mi abuelo. Yo ahí crecí, cultivando la tierra desde muy temprana edad. Soy el mayor en una familia de 7 y soy de una familia de campesinos. Aquí en esta foto pueden ver, aquí está mi abuelo, mi padre,
mi tío y mi primo. Este ejido lo fundó mi bisabuelo y mi familia completa siguen todos ahí, con excepción de algunos que salimos a estudiar y otros que se vinieron a los Estados Unidos a trabajar. Yo crecí cultivando la tierra y cuando regreso sigo haciendo lo mismo. Ustedes pueden ver aquí, estoy tratando de ayudar a mi padre a conectar un implemento. Esta foto es de diciembre del año pasado. Esta foto es de julio de este año. Aquí pueden ver, todavía me acuerdo cómo se deshierva el frijol. Sin embargo, yo tuve que salir de mi pueblo muy, muy pequeño, a la edad de 15 años. Salí a estudiar, a buscar una oportunidad y la encontré en un paraíso académico que por muchos años fue la Escuela Nacional de Agricultura de México y que ahora se llama universidad. Ahí pasé 7 años donde siempre sentí que era el estudiante más privilegiado y más feliz del mundo. Y de ese tiempo de estar ahí haciendo la prepa y luego la licenciatura, me quedó un mensaje muy claro. En Chapingo se formó mi esencia y esa esencia es pasión por aprender y enseñar. Y eso es lo que me sigue moviendo, es lo que me sigue dando motivación hasta el día de hoy. Nunca fue mi objetivo, pero al terminar la licenciatura, yo ya estaba trabajando, recibí este documento del gobierno federal de México, donde se me reconoce como el mejor estudiante de México en el año de 1994. A partir de ahí, ah, me dediqué a seguir estudiando, me vine a los Estados Unidos y acá pasé 16 años más. Y el objetivo era simplemente estudiar y aprender a hacer investigación científica al nivel más alto que hay en el mundo. Eso me llevó a hacer una maestría en fitopatología. Después de ahí pasé a hacer un doctorado en virología molecular. Después hice un postdoctorado en genómica. Después hice un postdoctorado en ciencias biomédicas. Como agrónomo, ustedes pensarán, ¿qué tengo que hacer en la escuela de medicina? Mucho menos en este programa de la Fundación Helen Hay Whitney, que lo coordina la Escuela de Medicina de Harvard. Entonces, ustedes mismos pregunten, ¿qué hace un agrónomo en la Escuela de Medicina de Harvard? Pues estamos contribuyendo a hacer investigaciones y hacer ciencia. Después me integré como investigador en el Instituto de Biotecnología de Plantas por 3 años y finalmente establecí mi propio laboratorio en el Centro de Virología. Aquí hacemos investigación, educación y extensionismo en cuestiones de virología. Somos en total un grupo de 20 investigadores, todos virólogos. Una de las partes más importantes que hago es formar la nueva generación de científicos. Yo en lo personal me encargo de formar estudiantes de doctorado y postdoctorado en varios programas, entre ellos el programa de genómica y bioinformática, el programa de virología molecular, el programa de biología celular y molecular, el programa de doctorado en fitopatología y doy 2 cursos a nivel de doctorado, virología molecular y biología molecular de fitopatógenos. Yo no doy clases a nivel de licenciatura. Lo que yo hago es todo a nivel de doctorado y postdoctorado. Sin embargo, recibo gente de México que quiere hacer instancias. En la foto ustedes pueden ver a Livia. Era un estudiante que vino de Chapingo y estuvo acá con nosotros de enero a marzo. Cada año traigo un estudiante de México. También me toca salir a distintas partes del mundo a capacitar personal. En este caso, la foto es cuando estaba en el Centro de Biotecnología en Kenia.
En el mismo viaje me tocó dar capacitación a personal científico de CIMMYT. Otra de las actividades que hacemos es marcar el rumbo de la ciencia y esto lo hacemos de dos maneras. Todas las investigaciones nuevas se publican en revistas científicas. Las de mayor prestigio son la revista Ciencia y Naturaleza. Una de las cosas que hago es yo reviso esos artículos antes de que estén publicados. De alguna manera, las revistas me contactan y yo soy quien decide si los artículos salen o no salen a la luz. Esto está conectado con financiamiento para hacer investigaciones nuevas. En los Estados Unidos, las principales instituciones que aportan dinero para hacer investigación son el Departamento de Agricultura, la Fundación Nacional de Ciencia y el Instituto Nacional de la Salud. A mí me toca participar en revisar los proyectos de tal forma que esos proyectos están hechos para generar investigaciones y formar gente por los próximos 5 a 10 años. Entonces, a mí me toca tomar esas decisiones y determinar qué se hace y qué no se hace. Como investigador, un punto muy importante que hacemos es escribir artículos científicos y mandarlos al mundo entero. Cuando recién se dio la pandemia del COVID-19, nosotros hicimos una investigación sobre variación de los genes en COVID y en todos sus parientes, que son los betacoronavirus. A partir de aquí hicimos una contribución que sigue teniendo un impacto en el mundo entero. Aquí se los marco con rojo. Con base en este estudio, quedó muy claro que el diseño de la vacuna que se usa para combatir COVID tiene que cambiar y ya cambió. La siguiente generación de vacunas están hechas con base en el diseño que nosotros hemos propuesto y las pruebas que se usa para detectar el virus también. Entonces, otra vez, esto es un ejemplo de cómo un agrónomo ha podido impactar al mundo entero, incluso en cuestiones de medicina. Esto es algo altamente inusual, compañeros. Dada la importancia del tema, me atreví a escribir una versión en español que se publicó en México. Está disponible para quien le interese. Este trabajo se llama Biología de los coronavirus y las vacunas contra COVID-19. No hay costo alguno, es de acceso libre al público, se los recomiendo. Las plantas obviamente también se enferman. En este caso, en Nebraska y todo el centro de los Estados Unidos, el maíz crece muy, muy bonito. En el Bajío también el maíz crece de una manera impresionante. Sin embargo, en Kenia les ha caído una enfermedad que se llama necrosis letal del maíz. Ustedes pueden ver aquí las plantas, parece que se secaron porque no tienen agua o que las han quemado con un soplete. Pero no, lo único que tienen es una enfermedad viral. Y esta enfermedad ya se estiró a toda la parte que no es desértica en el continente africano. Tuve la oportunidad de ir allá y en los campos de CIMMYT se dedican a buscar resistencia genética a esta enfermedad. No la han encontrado todavía. Han probado todas las variedades que existen en el mundo entero, incluyendo razas mexicanas de maíz, y no hay resistencia genética. El proceso empieza en macetas, en un invernadero. Las plantas que no se mueren las llevan al campo y ya estando en el campo, simplemente se rompe la resistencia y los investigadores todavía siguen sin saber qué es lo que pasa. Entonces, como no hay resistencia genética, entonces, ¿qué haces? Si revisamos todos los libros de fitopatología o genética, mejoramiento genético, llegamos a un punto donde ya no hay conocimiento. Entonces, a raíz de esa frustración, se me ocurrió una idea.
de que las plantas tienen genes que los hacen susceptibles a virus. Y esa idea resulta que es cierto, entonces publiqué un artículo sobre eso y poco tiempo después escribí un artículo donde la idea de esos genes de susceptibilidad se pueden aplicar a todos los grupos de patógenos. Me refiero a bacterias, hongos, virus, micetes, viroides. En todos los grupos de patógenos, las plantas son susceptibles porque tienen genes que las hacen susceptibles. Entonces, a partir de esa idea, tenemos que conectar los genes de susceptibilidad con la edición de genomas. Entonces, en la siguiente parte de la charla les voy a hablar sobre qué es la edición de genomas, las aplicaciones que tienen y de alguna manera los requisitos que tenemos que saber para poder aprovechar esta área. Mariel, antes de seguir, me gustaría saber si los estudiantes tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que ellos quieran decir. Ok. Bueno, no escucho que tengan algún. Hasta ahora todo bien. Ok, tengo una pregunta de Tomás Granados. Dice, ¿en dónde se puede encontrar los artículos sobre el maíz? Ah, pues la forma más fácil de buscarlo en Google, simplemente pon mi nombre y ahí vas a encontrar todos los artículos que yo he publicado, incluyendo el que habla sobre el maíz. Gracias, Tomás, por tu pregunta. ¿Alguien más? Parece que todo bien. No veo preguntas en el chat, doctor. Ok, bueno, seguimos entonces. Entonces ahora ya me voy a enfocar un poquito más a hablarles sobre lo que son el sistema de edición de genomas más eficiente, que es utilizando las herramientas de CRISPR y Cas9. Esta herramienta en realidad es un sistema de defensa contra virus y lo tienen las bacterias. Es muy importante en la edición de genomas y tiene aplicaciones muy importantes. La primera es en biotecnología y la consecuencia principal de esto es que van a desaparecer las plantas transgénicas y van a ser reemplazadas por plantas editadas. En fitosanidad, esto es muy importante porque nos da la herramienta para diseñar plantas resistentes a patógenos o a insectos. También nos da la finalidad o una opción para controlar malezas. Entonces, aquí pongan mucha atención en las palabras. Estoy hablando de diseñar resistencia. No estoy hablando de hacer cruzamientos y luego seleccionar las plantas que son resistentes. No me refiero a eso. Con la edición de genomas podemos diseñar resistencia a cualquier enfermedad en cualquier planta, en cualquier parte del mundo. Esto de la edición de genomas, por supuesto, tiene mucha aplicación en medicina, cáncer, por ejemplo, y varias enfermedades virales. Para nosotros, en cuestión de hacer investigación básica, es una herramienta fundamental. Sin embargo, es necesario saber un montón de cosas, materias que por ahorita todavía no son normales. Por ejemplo, tenemos que entender cómo leer los genomas completos de plantas y de microbios. Tenemos que saber cuestiones de genómica
Y a esto me refiero a, tenemos que poder hacer análisis de genomas completos utilizando métodos computacionales. Doctor, Y por aquí esto lo tenemos podemos, una pregunta, disculpe que le adelante, interrumpe. sí, Me adelante. parece pertinente porque me preguntan cuál es la diferencia de editar genomas y entre plantas transgénicas. Muchas gracias. Eso es una pregunta muy importante, muy buena. En general, una planta transgénica significa que lleva un gen que no le pertenece. Por ejemplo, las plantas que son resistentes a herbicidas, en el caso de algodón, soya o maíz, el gen que las hace resistentes a un herbicida vino de una bacteria. Entonces, esas plantas tienen un gen que no les pertenece. Al hacer plantas editadas, no estamos introduciendo genes de ningún lado. Simplemente estamos modificando la secuencia de un gen natural que las plantas ya tienen. Esa diferencia tiene implicaciones legales y comerciales muy fuertes y conforme avanza la charla la voy a explicar. ¿Alguien más? Hasta ahora no hay otra Ok. pregunta. Bueno, entonces les decía que otro detalle que tenemos que saber es poder usar las herramientas de bioinformática para analizar cantidades de información gigantescas sobre expresión de genes o fenotipos de las plantas. Tenemos también que saber cuestiones de biología y genética, pero a nivel molecular. Ah, en cuestiones de agronomía, normalmente este tipo de materias no se imparten, ah, pero la implicación tan enorme que tienen es simplemente estas herramientas van a cambiar el rumbo de la agronomía, el rumbo de la fitosanidad, y es indispensable que los estudiantes empiecen a aprender todo esto desde la primaria. No tenemos que esperarnos hasta llegar a un doctorado para aprender estas cosas. Ok, entonces la edición de genes y genomas es más o menos así. Se trata de modificar los genes naturales de un organismo sin mover genes que vengan de otra especie. Dado que ustedes están allá por la zona de Irapuato, voy a usar esa palabra para explicarles la edición del genoma. Entonces, si a la palabra Irapuato le cambiamos una o dos letras, el significado es completamente distinto. Por ejemplo, si borramos la U, entonces ya no dice Irapuato, ahora dice Irapato, y el significado es completamente diferente. Si hacemos otro cambio, ahora dice ir a Guanajuato, o ahora dice Mirapato. Entonces, si esta palabra fuera un gen, el significado es completamente distinto, la función es completamente distinta. Entonces, cuando estamos hablando de edición de genes y genomas, el principio es así de simple. Se trata de cambiar la secuencia, pero sin traer genes de otra especie. Aquí les voy a dar un ejemplo con la proteína 19. Esto es una proteína de un virus. A simple vista, esto nada más es una secuencia de nucleótidos. Um, Enseguida contesto tu pregunta sobre cómo se hace esto. Entonces, mira, una de las bases es más o menos así. Esta secuencia realmente tiene claves muy importantes que tenemos que reconocer. Aquí están en color. Por ejemplo, esta parte verde significa que es tiempo de hacer una proteína. Y esta parte roja significa que es tiempo de terminar esa proteína. Entonces, los genes en todos los organismos tienen este tipo de señales. Una forma, un,
perdón, ya cuando se forma la proteína, obviamente esto tiene una estructura funcional, pero si le cambiamos cualquiera de estos aminoácidos que son esenciales, podemos cambiar la función de la proteína. Entonces, basta con cambiar cualquiera de estas letras en color naranja y la proteína pierde su función. Podemos hacer otra cosa, por ejemplo. Si nada más hacemos una mutación muy puntual, la T, la C que normalmente está ahí, la podemos cambiar por una T. Con eso la proteína se hace muy corta, tan corta que únicamente va a tener 2 aminoácidos. Entonces, obviamente, esto es una proteína que pierde su función. Entonces, la idea es así. ¿Cómo se codifica un gen? Es así de simple. Cambias una secuencia. Otra vez, aquí la secuencia normal es una C. Cambias esa C y le pones una T. Y con eso, este gen sigue formando el RNA, pero ya no puede formar una proteína. Esta herramienta nosotros la hemos usado para entender la función en los genes. En este caso les estoy hablando de una planta modelo que se llama Arabidopsis thaliana. Tiene 5 cromosomas y nosotros tenemos interés en 3 genes que están ligados físicamente en el cromosoma. Entonces no podemos hacer cruzamientos naturales para generar mutantes. Para estudiar la función de estos genes tenemos que inactivarlos. Entonces, el hacer la edición de genomas nos da una herramienta que antes no teníamos. Entonces, otra vez, este es uno de los genes y lo que se ve es la secuencia del ADN. Este es el otro gen y lo mismo, lo que se ve es la secuencia del ADN. Entonces, con base en esa secuencia, podemos generar piezas de RNA que normalmente miden 21 nucleótidos. Y esas piezas obviamente van a encontrar, se derivan de una parte del gen. Esas partes están marcadas aquí con rojo y con azul. Entonces, estos 2 genes mantienen esa pieza y otro gen lo vamos a mantener activo. Entonces, estamos inactivando 2 genes y manteniendo uno de ellos. De esa manera, la función biológica que nosotros estemos viendo se debe al tercer gen, porque estamos eliminando los primeros 2. De la misma manera, podemos eliminar los 3 juntos o cualquiera de ellos 2 en pareja. Entonces, otra vez, todos estos genes tienen un blanco en el genoma y también podemos evaluar si hay algún blanco que nosotros no queremos. Pero antes de hacer el experimento, utilizando sistemas computacionales, podemos predecir si hay algún blanco que nosotros no estábamos planeando. Y obviamente cuando haces este tipo de cosas, tú no quieres afectar genes más allá de lo que es el blanco normal. Inicialmente, la primera parte del diseño es a estas plantas en el embrión. Se les tiene que poner un cassette que lleva la proteína del Cas9 y la guía del ARN, que es la que codifica para los CRISPRs. Entonces, aquí lo que se ve en esta foto son plantas normales. Esta es la planta normal que crece. Uh, el cassette que lleva la proteína de Cas9 y el CRISPR, ese es un cassette que también lleva el gen de resistencia herbicida. Entonces, la planta normal obviamente se muere cuando le pones herbicida en el medio de cultivo, pero la planta transgénica crece en un medio normal y crece cuando le pones el herbicida. Entonces, estas plantas que aquí están creciendo es porque ya llevan el cassette de CRISPR y el Cas9. Entonces, una pregunta importante aquí es, ¿para qué queremos cambiar el genoma de un organismo? ¿Qué beneficios tiene?
Y esto lo hacemos por muchas razones. La primera es porque queremos entender cuál es la función biológica de un gen. Nosotros en particular estamos interesados en los genes que hacen que una planta sea susceptible o resistente a enfermedades. Y con base en ese entendimiento, ahora nosotros podemos diseñar fenotipos de interés. Por ejemplo, podemos diseñar plantas para que sean más nutritivas, para que tengan más aceite, tengan más carbohidratos, más proteínas, lo que quieras. También podemos diseñar plantas que sean tolerantes a tipo de estrés de tipo natural, por ejemplo, estrés a sequía, resistencia a heladas, resistencia a compuestos tóxicos en el suelo, resistencia a herbicidas o simplemente que sean resistentes a enfermedades y plagas. Entonces, por eso es necesario modificar el genoma de plantas cultivadas. Esto de modificar el genoma de las plantas realmente no es nada nuevo. Ah, los aztecas, los mexicas, los mayas, los olmecas y todos los grupos que conocemos en México, ellos se encargaron de modificar el maíz y lo hicieron simplemente a través de seleccionar el fenotipo. Y a base de seleccionar por muchos años se generó la diversidad de maíces mexicanos que existe. Ahora con las herramientas moleculares estamos haciendo al revés. Podemos empezar en el genotipo de una planta, cualquiera de ellas, y a través de hacer cambios en el genotipo, lo que queremos es generar un fenotipo de interés. Entonces, en los libros de texto, esto se llama uh, genética de reversa. Y una de las herramientas más potentes que tenemos ahora es la edición de genomas. El, esto de inactivar genes y de modificar organismos en general se ha hecho de dos maneras. Por mucho tiempo se hizo de manera aleatoria y ahorita ya se hace de una manera dirigida. De manera aleatoria, esto sucede a través de mutaciones, incluyendo mutaciones naturales. Por ejemplo, el maíz es una planta que tiene muchos transposones. Esos transposones se mueven y al moverse generan variación genética. El mismo efecto lo puedes obtener utilizando mutaciones inducidas a través de rayos X o a través de químicos. También puedes fusionar protoplastos o puedes insertar transposones o transgenes. En estos casos estamos hablando ya de plantas transgénicas. De manera más dirigida, podemos hacer mutaciones en los genes de una planta usando microRNAs que son artificiales. Esto nos genera plantas transgénicas. O podemos utilizar CRISPR-Cas9. Y otra vez, la diferencia fundamental es que estas plantas no son transgénicas y las mutaciones son dirigidas. Una de las preguntas que está llegando es, ¿cuánto puede tardar en editar un genoma? Esto es cuestión de meses. En las plantas modelo que nosotros usamos en el laboratorio, como la Arabidopsis, en cuestión de 3 meses tenemos una planta editada. Para el maíz la primera generación se lleva entre 6 y 9 meses y después obviamente hay que propagar la semilla. Entonces, una clave aquí es cómo las plantas tienen miles de genes, cómo puedes escoger el que tú quieres cambiar. Y es ahí donde entran las herramientas del CRISPR y Cas9, que en general se llama que son enzimas que tú las puedes programar. El artículo que generó todo esto tiene más o menos 10 años.
Esto les da una idea de lo nuevo que es esta tecnología. Y lo que se trata aquí es de que estas nucleasas las puedes programar. Su función natural es proveer defensa contra virus en bacterias, pero tú las puedes programar y hacer modificaciones en plantas, en humanos, en cualquier tipo de organismos. Y en respuesta a la pregunta de Jesús Palomino, uh, obviamente lo más eficiente, lo más productivo es hacer ediciones y hacer mutaciones de manera dirigida, más que al azar. Entonces, a partir de esta publicación original, un año más tarde, se adaptó el sistema de CRISPR-Cas9 para hacer edición en células de humanos. Así de simple. Entonces, la proteína y todo el cassette se sacó de las bacterias, se puso en células de humanos, y lo que se aprendió de todo esto es que puedes editar el genoma de una célula de humano utilizando las mismas herramientas. Obviamente, después de eso, uh, se, se dio un interés muy grande en modificar genes en plantas, en hongos, en todo tipo de organismos. Sin embargo, el principio de esto de los CRISPR y Cas9 es el mismo, y en esta figura se los voy a explicar. Otra vez, estamos hablando aquí de bacterias, en este caso Streptococcus. En el cromosoma de esta bacteria hay varios genes que codifican por proteína, entre ellos la Cas9, pero hay otras. Entonces la Cas9 para este caso es la que nos interesa. Después el mismo gen forma un RNA, ácido ribonucleico. Aquí ya no se forma una proteína, simplemente se forma ácido ribonucleico, y esa parte es altamente repetitiva. Aquí pueden ver simplemente las marcas de color negro. Todas esas son regiones idénticas. Y entre regiones idénticas hay regiones de color. Entonces, cada una de estas regiones de color son muy importantes. ¿Okay? Ahorita voy a explicarlo. La idea es así, de que cuando esta bacteria se enferma con un virus, guarda un pedazo de ese virus y lo integra en su genoma. Entonces, estas piececitas de color es como la memoria del sistema inmunológico de una bacteria. Entonces, esa bacteria guarda un pedacito del virus, lo integra a sus genes y después lo expresa. Y entonces ahora ese pedacito de ácido ribonucleico lo utiliza como una herramienta para estar buscando cuando otro virus llega cuando otro virus viene y entra a la bacteria. Entonces esa marca, esa memoria que la célula ya tiene, la usa y corta los genes de ese virus. Entonces esta bacteria ya se vuelve inmune. Entonces, aquí lo importante entonces es que cada uno de estos colorcitos representa un programa que la enzima del Cas9 lo va a utilizar como una guía. Entonces, realmente, por cuestiones de ingeniería genética, simplemente lo que se ha hecho es clonar el Cas9 y clonar este cassette que está marcado aquí con barras blancas y de color. Y entonces lo podemos utilizar. Aquí me voy a tardar un poquito de tiempo. Entonces, esta bacteria obviamente tiene varias cepas. En este caso están marcadas del 1 al 4. Y vean cómo las cepas tienen distinta memoria. Y eso es porque se han enfermado con distintas especies de virus.
Entonces, a partir de esto, lo que se aprendió es que la Cas9 es una proteína que tú puedes programar. Y estas marcas de color que vemos en el cassette del CRISPR, estas marcas las puedes cambiar para lo que tú quieras. Entonces, obviamente ya se tiene la estructura tridimensional de la proteína Cas9. No es necesario que la memoricen, simplemente sepan que la estructura está disponible. Y con base en eso, simplemente aquí yo les estoy haciendo una caricatura donde estoy representando aquí la proteína de la Cas9, que por sí sola no hace nada ni corta nada. Para poder hacer su trabajo necesita una guía. Entonces, esa guía, aquí la estoy representando, es un pedazo de ácido ribonucleico. Si tú cambias esta guía, la proteína corta en otra parte del genoma. Obviamente, en este caso, nosotros diseñamos esta guía para cortar este gen. Pero así como diseñamos este par, podemos diseñar cualquier otro par que a nosotros nos interese. Entonces, alguien preguntaba cómo se hace esa edición de genomas. Otra vez, la idea es que la proteína del Cas9 está clonada y en el mismo cassette tenemos un vector que es el que lleva la guía. Los dos juntos, la Cas9 y el cassette del CRISPR, lo ponemos en el embrión de cualquier especie o en una célula de cualquier especie y a partir de ahí se generan las mutaciones. Obviamente esto ha sido una herramienta muy, muy poderosa que por el momento se ha usado para encontrar los genes que hacen que una persona se enferme de SIDA. Han encontrado también los genes que participan en el cáncer de próstata. Se han identificado también genes que hacen que células en mamíferos se enfermen con virus como el virus del SIDA. Y se está utilizando en insectos para entender la función de los genes y obviamente tratar de controlarlos. Este es un resultado muy interesante que se generó en arroz, donde están utilizando la estrategia de edición de genomas para generar variación genética. Entonces, son aplicaciones obviamente que van más allá de lo que es el cruzamiento de variedades nativas o variedades locales. Se está generando una variación genética que natural simplemente no existiría. Entonces ahora voy a conectar todo esto con el concepto de los genes de susceptibilidad en plantas contra virus. Y antes de llegar a eso, me voy a explicar un experimento que hicimos hace 20 años más o menos. La idea es que nosotros queríamos encontrar plantas resistentes a virus y de manera natural no las encontramos. Entonces hicimos una mutagénesis aleatoria utilizando químicos. En el experimento empezamos con 14,000 semillas. Se les puso un químico para inducir mutaciones y al final encontramos 10 plantas. Entonces, estas plantas, ustedes pueden ver aquí, una planta normal le pones el virus y se enferma, pero las plantas mutantes simplemente no se enfermaban. ¿Okay? Aquí pueden ver la diferencia en el crecimiento. Las plantas mutantes obviamente tenían algo que las hace que ya no se enfermen. Cuando buscamos en los genes de estas plantas,
encontramos varias cosas. Aquí lo primero es, el gen responsable de esto se llama ISO4E. Una planta normal tiene ese gen y se enferma. Las plantas mutantes, todas las plantas mutantes resulta que tenían una mutación en el mismo gen. Y la planta simplemente dejó de ser una planta susceptible. Ahora ya no se enferma. El químico que se usó para hacer esto, no sé cómo decirlo en español, pero mira, tú puedes encontrar este artículo y ahí está el químico. De paso, les pido una disculpa también porque la mayoría de mis diapositivas y la información está en inglés y yo les estoy hablando en español. Lo siento mucho. Entonces, a partir de esto, tenemos varios elementos. Uno, podemos hacer mutaciones aleatorias y podemos encontrar plantas que primero eran susceptibles y ahora son resistentes. Entonces, aquí les voy a explicar un modelo de cómo funciona esto. La idea es que cuando un virus en general, un virus y una planta se encuentran, el virus necesita genes de la planta para poder establecer la infección. Si la planta tiene esos genes, obviamente es una interacción compatible, la planta se va a enfermar. Pero si la planta no tiene esos genes, entonces la planta no se va a enfermar. Y desde un punto de vista agronómico, esta es una planta resistente. Entonces, simplemente si entendemos esa parte, uh, ahora vamos a entender qué es lo que hacen esos genes de la planta que el virus necesita. Los virus en general simplemente tienen cinco genes. Aquí está el nombre de esos genes. Sin embargo, esas proteínas no se hacen solas. El virus siempre necesita la célula de la planta para que los haga. Entonces, genes de la propia célula están formando el virus y sus componentes. Entonces, esos genes de la planta, algunos tienen una labor esencial para que la planta crezca, pero otros genes, la planta no los necesita. El virus los necesita, pero la planta no. Entonces, ese grupo es lo que nosotros estamos llamando genes de susceptibilidad. Esto significa que cuando una planta es susceptible a un virus o a cualquier otro patógeno, es susceptible porque tiene genes que la hacen susceptible. Entonces, si nosotros nos enfocamos en eso, podemos utilizar la estrategia de edición de genomas para quitar esos genes. Y lo que tú puedes predecir es que ahora vas a tener una planta que es resistente. A nivel experimental, eso lo hicimos y se puede ver aquí en esta imagen. La planta normal, el color verde significa que hay una infección del virus. El virus está marcado para poder verlo. Entonces, una planta normal se enferma. Aquí tenemos una mutación que no tiene nada que ver con la infección. La planta se sigue enfermando. Y aquí tenemos ese gen que anteriormente lo habíamos encontrado de manera aleatoria. Ahora lo estamos inactivando de manera dirigida utilizando el CRISPR-Cas9. Entonces aquí pueden ver cómo una planta susceptible se volvió inmune simplemente al quitarle el gen que el virus necesita. So, a nivel teórico, esto obviamente es una maravilla, esto está muy bien. Y el proceso es más o menos así. Este es el gen que hace que la planta sea susceptible, simplemente lo vamos a inactivar vamos a dirigir la herramienta del Cas9 para que haga un corte en esta sección. Y aquí están las mutaciones que se generaron. En la parte de arriba, esto es la secuencia normal. Y luego aquí ustedes pueden ver las mutaciones. Hay aquí se borró una C, aquí se insertó una A, se insertó una T o se insertó una C. Pero simplemente con hacer este cambio tan simple, con eso el gen perdió su función. Otro punto muy importante aquí
otra vez, el cassette de la Cas9 y el CRISPR se ponen en la flor, es ahí donde está el embrión. Cuando se cosecha la semilla, algunas plantas son transgénicas, otras no. Esas plantas las cruzas simplemente por segregación mendeliana y entonces puedes encontrar plantas mutantes y plantas normales. Y utilizando esta segregación, también eliminas el transgen. De tal forma que otra vez, una planta editada no es una planta transgénica. Esta es una manera más de ilustrar el resultado. La planta normal, aquí en verde se ve la infección. Las plantas editadas simplemente no se enferman. Después, cuando se mide cuánto virus está presente o no está presente, aquí se puede ver los mutantes simplemente no se enferman, no tienen el virus. Arabidopsis obviamente no es un cultivo, es un sistema modelo, pero muy recientemente se utilizó la misma técnica y se cambió el mismo gen en jitomate. Y entonces ahora las plantas editadas de jitomate ya no se enferman con este virus. Es el virus del mosaico del pepino. Entonces, esto ya se hizo en un cultivo altamente comercial. El mismo gen que se aprendió en Arabidopsis, después se generaron las mismas mutaciones, pero en esta planta de yuca. Y otra vez, ustedes pueden ver aquí una planta normal, simplemente la raíz se pudre por la infección del virus, pero las plantas editadas simplemente ya no se enferman. Lo que les he explicado hasta el momento obviamente se basa en aplicaciones para manejar virus. Obviamente después hicimos una revisión para tratar de extender este procedimiento y generar plantas que sean resistentes a todo tipo de patógenos. Y en este grupo, en esta gráfica, lo que se puede ver estamos comparando nemátodos, hongos, omicetes, bacterias y virus. Cada vez que ven un cuadrito de color, significa que las plantas tienen genes que las hacen susceptibles. Por ejemplo, las plantas que son susceptibles a nemátodos es porque tienen genes que ayudan al nemátodo a la penetración, a formar la estructura para alimentarse, a generar células que metabolizan nutrientes que el nemátodo necesita. Lo mismo para hongos, bacterias y omicetes. Entonces, otra vez, todos los grupos de patógenos aprovechan genes que a una planta la hacen susceptible. Entonces, si entendemos ese concepto, ahora podemos entonces editar esos genes. Muchas veces las plantas tienen 2 o 3 copias del mismo gen. Entonces tenemos que saber eso y inactivarlos todos al mismo tiempo. Podemos incluso generar nuevas variantes a partir de hacer una recombinación o podemos simplemente editar el promotor de ese gen. Entonces, este tipo de procedimientos es lo que en el futuro va a dominar el mercado de las plantas comerciales resistentes a enfermedades, no solamente a virus, sino a todos los patógenos. México es un país muy antagonista a las plantas transgénicas, con o sin justificación, eso es lo de menos. Hace años nosotros hicimos un estudio sobre cuáles son las plantas transgénicas que están autorizadas en México. Les voy a hacer un resumen de eso. En general, en México hay plantas transgénicas autorizadas a 3 niveles. A nivel comercial, a nivel de experimentación y a nivel de estudios piloto. Obviamente, los más abundantes son permisos a nivel experimental. Y la mayoría de las compañías que generan esos permisos
son compañías de biotecnología transnacionales. Las zonas donde se liberan estas plantas son principalmente en el norte del país y en la península de Yucatán. Muy, muy poco en el estado de Guanajuato. Los cultivos que de mayor atención, obviamente por razones comerciales, son el maíz, el algodón, la soya y el trigo. Y la razón por la que estas plantas son transgénicas es porque tienen resistencia a herbicidas, resistencia a insecticidas o una combinación de las dos cosas. Sin embargo, otra vez, todas estas son plantas transgénicas. En Salvatierra, esta planta que ustedes ven aquí, le dicen un quelite puerquero. Y la razón por la que esta foto es importante es porque esa planta se hizo resistente a los herbicidas que se ocupan en los campos de soya. Es glifosato realmente. Entonces, este quelite no es transgénico, pero es resistente a herbicidas. Entonces, una de las consecuencias de usar tantos herbicidas en la agricultura es que hay un montón de especies. Aquí lo que representa esta curva son especies de maleza que son resistentes a herbicidas. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se deriva la razón para que estas plantas sean resistentes a un herbicida químico? Y la idea es que de manera natural hay mutaciones en las plantas y el herbicida simplemente las está seleccionando. ¿Ok? Entonces, en un congreso me encontré este tipo de estudio que están aprovechando ese conocimiento para generar caña de azúcar que es resistente a herbicidas, pero no es una planta transgénica, esto es una planta editada y está editada para resistir los herbicidas. Esto obviamente está a nivel experimental. Un punto muy importante aquí es que todas estas plantas que son editadas no son transgénicas y por lo tanto no tienen una regulación tan severa. Más bien, no hay ningún tipo de regulación. En los Estados Unidos hay dos productos ya que están autorizados y que están comercialmente disponibles. El primero de ellos fueron los champiñones y el siguiente son estos tomates que apenas en septiembre de este año se empezaron a comercializar. Obviamente todos conocemos el jitomate normal de color rojo. Estas plantas editadas tienen un color lila porque tienen un contenido muy alto de antocianinas y tienen antioxidantes a un nivel fuera de lo normal. Entonces, otra vez, el jitomate transgénico nunca fue aprobado, pero jitomate editado ya está disponible. Todo esto entonces es muy importante porque permite hacer modificaciones en plantas con un montón de propósitos. Aquí podemos ver, por ejemplo, para la producción de aceites esenciales, tolerancia a la sequía, para mejorar el rendimiento. Sin embargo, la mayor cantidad de esfuerzo se hace a generar plantas que son resistentes a enfermedades. Y esto en productos, cultivos altamente comerciales. Sin embargo, esta tecnología abre la puerta para atender especies que anteriormente no recibían ningún tipo de atención. Por ejemplo, el camote o los plátanos, la caña de azúcar, el sorgo y muchas otras más. Entonces, todos estos principios nosotros los estamos usando para generar resistencia a la necrosis letal del maíz. Otra vez la imagen es para recordar que en esta enfermedad no hay resistencia natural.
Ah, luego de 8 años de esfuerzo, CIMMYT no tiene una sola línea que sea resistente. Nosotros ya pudimos duplicar esta enfermedad en el laboratorio. Aquí tenemos una planta sana, una planta enferma con un solo virus, con el otro virus, y la enfermedad se da cuando llegan 2 virus al mismo tiempo. Entonces, eso es uno de los proyectos que estamos desarrollando en estos días. Con esto entonces regreso al origen de los temas que quería discutir con ustedes. Mantengo el resumen simplemente para que lo usen de guía para quien quiera comentar o preguntar algo. Adelante, joven. Bueno, chicos, tienen oportunidad de plantear sus preguntas. Aprovechen ahorita que está el doctor em, para que les aclare varias cosas, ¿no? Sobre todo hay mucha terminología tal vez también de la cual ustedes hemos platicado alguna, pero no están muy relacionados. Si tienen alguna duda con esto, el doctor les puede apoyar. Pues adelante para que escriban sus preguntas, por favor. Okay. Mira, voy a leer el comentario de Leonardo González, que me parece interesante. Él más o menos entiende que la edición de genomas es quitar o hacer más resistente a un gen de la misma planta para que así no sea susceptible a una enfermedad. De acuerdo, creo que has entendido el concepto, te felicito. Y lo mismo se puede hacer para generar resistencia al cambio climático. Bien, Leonardo, otra vez te felicito. Por aquí tenemos ya preguntas, doctor. ¿Cuánto tiempo se lleva a hacer todo este procedimiento? En cuestión de tiempo, digamos que vamos a redondearlo. En cuestión de un año generas una planta editada. ¿Qué tan caro es? Pues mira, realmente no es caro. Ah, ahorita la parte más cara es entrenar a la gente que quiera aprender esto y pagarle el salario a esa persona. Pero en cuestiones de lo que se gasta en el laboratorio, realmente es lo mismo que lo que gastábamos antes para hacer una planta transgénica. Luego, Tomás Granados dice, al poner o quitar genomas nos garantiza una planta resistente. Sí, 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 esa es la idea. Ah, sí, y otra vez puede ser resistencia a una enfermedad o resistencia a heladas, resistencia a sequía, a cualquier tipo de estrés. Sí, esa es la intención. Luego aquí tenemos una pregunta de Jean Paul Fuentes. Dice, Esta es una mejor opción que los transgénicos. Podría ser mejor aceptado en la comunidad." Sin duda, sin duda. Y otra vez, yo mismo trabajé haciendo cazaba transgénica. Estuvimos en ese proyecto por 18 años y nunca pudimos liberar nada. Pero la planta editada ya tiene el permiso. Entonces, la aceptación, la regulación es completamente distinta. Y es por eso que las plantas editadas van a reemplazar a las plantas transgénicas. Esta otra pregunta, ¿cuál sería el principal problema al realizar la edición de genomas? El, por ahorita, el más que problema, la principal limitación es que tenemos que entender cuáles son los genes que queremos cambiar. Y por el momento, ah, no hay un solo investigador en el mundo que tenga cuáles son los genes de susceptibilidad en todas las plantas. Eso es algo que nosotros hemos hecho inicialmente en plantas modelo, pero
La limitante es saber cuáles genes son los que hacen que una planta sea susceptible. Ah, Estamos simplemente desarrollando esos conceptos. Ok, dicen por ahí, Leonardo, si la edición de genomas viene siendo mejor que una planta transgénica. Sí, otra vez, la idea es que es mejor por muchas razones. Una de ellas es que las mutaciones que tú generas están dirigidas. La otra es que no llevas un gen que de resistencia a nada. Por ejemplo, el maíz en México no se permite porque hay miedo de que el transgen contamine las variedades naturales. En una planta editada, obviamente no hay ningún gen que se va a estar moviendo de una especie a otra o que va a contaminar las razas naturales. Bueno, y esa respuesta, bueno, creo que también va asociada a la pregunta que tenemos, ¿no? De si éticamente es más aceptado un genoma editado a un transgénico y por qué. Otra vez, la razón es que las plantas y todos los organismos les suceden mutaciones de manera natural. Cuando estamos haciendo una edición de genomas, simplemente estamos haciendo esas mutaciones de manera artificial, pero no estamos moviendo genes de una especie a otra. Así es. Y bueno, dice, ¿qué requisitos se necesitan para que sean comercializados estas plantas modificadas genéticamente? El, Mira, el único requisito, por ejemplo, ahorita lo que está más avanzado son las líneas de maíz. El único requisito es propagar la semilla, porque el FDA o el USDA no tienen ningún tipo de regulación. Entonces no es necesario hacer estudios de impacto ambiental ni de seguridad en cuestiones de que la gente lo come y le hace cáncer o le hace alergia. Nada de eso existe en cuestiones de plantas editadas. Tenemos una pregunta que se me hace interesante porque es como un poco, no tanto yendo a lo que estamos, el tema que estamos tocando ahorita. Dice, ¿de qué manera podemos contribuir nosotros como estudiantes de agronomía en la investigación de genes susceptibles? Wow, me encanta esa pregunta. ¿Quién la hizo? ¿Jocelyn? La hizo Jocelyn, es muy Ajá. buena. Jocelyn, una cosa que puedes hacer es venir conmigo, haces tu estancia y me ayudas a encontrar más de esos genes. Te- Creo que te- se cumple un poco el objetivo del inicio, doctor, que decía, yo quiero motivarlos, ¿no? Ahí está la motivación. Ah, bueno, pero en realidad, jóvenes, yo creo que una de las cosas que ustedes pueden hacer es simplemente entender la idea de que la forma como se hace la agricultura el día de hoy está cambiando y va a cambiar drásticamente en los próximos 5 a 6 años. Para el tiempo que ustedes ya sean profesionistas, ya no van a encontrar plantas transgénicas, van a encontrar plantas editadas. Entonces necesitan saber qué son y sus propiedades. Aquí hay otra pregunta. ¿Un agricultor puede guardar la semilla de las plantas editadas para volver a sembrar o las semillas son estériles? No, 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 las semillas son normales, tú obviamente las puedes guardar de un año a otro. Sin embargo, compañías gigantescas como Syngenta, Pioneer, Bayer, que son las que están promoviendo un montón de estas cosas, obviamente que ellos se van a proteger para que tengas que comprarles la semilla cada año. Sí, es parte de la desventaja, ¿no? Sí, eso es una desventaja muy grande. Yo creo que otra desventaja es que todas estas plantas editadas van a desplazar a las variedades naturales que existen.
Hay un riesgo muy grande de que se va a perder el banco natural de germoplasma que existe en México sobre un montón de especies. Ah, pero bueno, todo ese tipo de cosas está más allá de lo que a mí me toca hacer. Yo creo que desde mi punto de vista, la contribución que nosotros estamos haciendo es muy, muy grande, muy bonita, como por ejemplo, ah, crear esa idea de que podemos encontrar genes de susceptibilidad y cambiarlos. Eso puede ser la salvación para muchas especies y en muchas enfermedades. La regulación que sigue después, seguramente vamos a ser parte de la discusión, pero es muy temprano. Los gobiernos en algún momento lo tendrán que hacer. Hasta el momento son todas las preguntas, doctor. Ya no tengo por aquí más preguntas. Pues si no hay más preguntas, bueno, a mí me gustaría agradecerle mucho por el tiempo que se ha tomado para poder interactuar con los chicos. Son chicos que, bueno, están a mitad de carrera, entonces para mí es muy importante que escuchen experiencias de personas que llevan años, ¿no? En estas áreas, ¿no? Y que finalmente pueden aportarles un poco de esa motivación, de esa información que ellos pueden utilizar para su desempeño profesional al final de cuentas, ¿no? Entonces, es este tipo de eventos me gusta mucho precisamente por eso, para que ustedes que tienen la experiencia puedan interactuar con los chicos y motivarlos para que vean qué pueden hacer, qué hay más allá del salón, qué hay más allá de la teoría, qué hay más allá, para que puedan desarrollarse de manera adecuada también en el área profesional, ¿no? Y una parte importante que justamente en la plática de hace un rato que tuvimos oportunidad de presenciar es esa parte humana, ¿no? Y es lo que yo agradezco infinitamente a usted y que le reconozco que de manera general siempre tiene la disposición, ¿no? Para poder compartir con los estudiantes, para poder interactuar, para poder transmitir el conocimiento, ¿no? Que finalmente se habla también de la gran humildad que tiene usted, doctor, y la gran disposición por compartir con nosotros. Entonces, le agradezco mucho, doctor. No sé si quiere decir algunas palabras finales para concluir con los muchachos. Bueno, nada más agradecerte, Mariel, la invitación y agradecer a los estudiantes su participación y pues, recordarles, ¿no? De que al margen de que yo vivo y trabajo ah, en los Estados Unidos, yo estoy muy orgulloso de ser mexicano, muy orgulloso de ser agrónomo y de ser originario de Guanajuato. Orgullosamente producto guanajuatense, doctor. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a concluir aquí. Le haré llegar su constancia de participación, doctor. Estamos muy agradecidos. Cuando usted guste, las puertas de la UG están abiertas para usted. Y también los muchachos que quieran colaborar, que estén interesados, ahí ya comprometan al doctor para que se puedan ir con él de estancia o hacer algún posgrado por ahí y con gusto yo creo que él los va a atender. Pues muchísimas gracias, estamos en comunicación, chicos, y pues un placer haberlos tenido aquí. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos, buenas tardes, hasta pronto. Hasta luego, buenas tardes. Listo, Ale, muchas gracias.